¿Qué debemos hacer cuando vengan días buenos y malos? ¿Qué debemos hacer? Porque los días malos van a venir también. Los días difíciles también van a venir. Como padres, con nuestros hijos, van a venir días difíciles también. Recuerdo cuando mi hijo está aquí conmigo, ya se fue a la casa. Él va a cumplir 24 años. Pero recuerdo cuando cumplió 16 años. Hubo un cambio radical en él. Recuerdo que quise llamarle la atención un día. Y nunca olvido esto, cuando él se paró cara a cara, desafiándome. Yo no me quedé callado, me agarré boca a boca con él. Nunca olvido ese día. Me siento mal porque no me contuve, porque no me callé. Me siento muy triste cuando recuerdo esos días. Debí quizás haber pensado que un día él va a crecer y va a madurar y ya no va a pensar de la misma manera. Pero en ese momento yo no sabía cómo tratar con un adolescente. Me sentí muy mal. Me sentí muy mal. David hace un recuento histórico de su vida. Y él recuerda qué es lo que debemos hacer cuando vienen los días difíciles a nuestras vidas. Cuando vengan los días malos, recuerda que tienes a un Dios, a un Padre misericordioso. ¿Sabes? Cuando cometemos errores como padres, nos viene la culpa. ¿Por qué no lo hice mejor? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué no luché más con mis hijos? O sea, vienen pensamientos, culpabilidad. A medida como el salmista también está reflexionando, le viene a mente quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios en su vida. Y David puede recordar entonces que Dios es un Padre misericordioso. Él va a hacer un recuento histórico de lo que Dios ha hecho a través de los siglos con el pueblo de Israel, cómo Dios ha tratado con otras personas cuando ellos se equivocaron. ¿Cuál es el carácter de Dios? Qué importante es esto cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, recordar quién es Dios, cuál es su carácter. Esto nos recuerda a nosotros que Dios es un Padre misericordioso. Nota el versículo 6 al versículo 8, el Señor hace justicia, o sea, no deja sin disciplina a nadie. A cada persona le da lo que merece. Y juicios a favor de todos los oprimidos. Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo, clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Haciendo referencia al capítulo 34 de Éxodo, cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria. Y Dios le dijo, no hay hombre que haya visto a Dios cara a cara y pueda vivir. Pero voy a hacer algo, voy a pasar y verás mi espalda. Y cuando Dios pasa por la montaña y brevemente puede verle de espalda a Moisés, es cuando el Señor manifiesta quién es Él. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Note Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. A eso hace referencia David. El pueblo de Israel se rebeló. Dios castiga al pueblo de Israel. Muchos mueren en el desierto.
Pero también vemos que Dios nuevamente los sigue llevando a través del desierto para cumplir la promesa que Él le había hecho a Abraham y a su descendencia. Es ahí cuando nos dice que el Señor es compasivo y es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. A pesar que Dios pudo haber terminado con el pueblo de Israel cuando ellos hicieron una vaca sagrada, Dios no lo hizo. Dios no acabó con su pueblo. Él no se dejó llevar por su ira, sino por el contrario. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. David recuerda esto. David recuerda el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios no es como nosotros, que cuando se enoja es difícil perdonar, es difícil olvidar. Dios no es así. Dios no está recordando lo que nosotros hicimos, sino por el contrario, aun cuando Él disciplina, Él manifiesta su compasión y su misericordia. Tiene versículos 9. No luchará, no peleará con nosotros para siempre, ni guardará su enojo, y no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados o iniquidades. En otras palabras, Dios no nos está sacando continuamente en cara lo que nosotros un día hicimos. Él no nos está refrescando la memoria que un día nosotros le fallamos. No, Dios no es así. Dios no es así. David hace referencia a la nación de Israel. Ellos cometieron pecados tras pecados, Dios los disciplina, Dios los perdona. Ellos cometen pecados, Dios los disciplina, Dios los perdona, Dios los manda al exilio y Dios los vuelve a traer nuevamente del exilio, Dios los perdona y Él sigue adelante con sus promesas y Él nunca les está recordando, peleando con ellos por lo que ellos hicieron en el pasado. Ese es el carácter de Dios. Y dice, Él no nos da o no nos trata según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. En otras palabras, Dios no nos da lo que nosotros realmente merecemos. Si Dios nos diera a nosotros lo que realmente merecemos, nosotros ya no estaríamos aquí el día de hoy. Lo que Él sí nos da es misericordia. Él manifiesta su compasión. Entonces, qué importante reflexionar en el carácter de Dios, cómo Dios ha tratado históricamente con los seres humanos a través de los años. Note el versículos 11 y 12, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente, el occidente, así alejó de nosotros nuestros pecados. Él ya no se recuerda más. No es que Él sea olvidadizo, pero Él decide que sea así. Si nosotros quisiéramos medir la distancia de la tierra al cielo, ¿cuál sería la distancia? Imposible medirla. No se puede medir la distancia entre el cielo y la tierra. Así es la compasión y la misericordia de Dios, dice David. Y si quisiéramos medir la distancia entre el occidente y el oriente, imposible. Es totalmente imposible. Así es la misericordia de Dios. Algo que tenemos que tener presentes es que Dios no cambia. Dios es incambiable. Cuando nosotros nos portamos bien y ponemos en práctica la palabra de Dios, Dios no nos quiere más. Cuando nosotros pecamos y fallamos, Dios no nos deja de querer más y ahora nos quiere menos. Dios no es así. Dios es perfecto, inmutable. Dios no cambia. Dios hace justicia. Él le da a cada ser humano lo que ellos merecen.
Sí, pero a la vez Él es lento para la ira, manifiesta su compasión y su misericordia. En otras palabras, cuando Dios borra tus pecados, Dios ya borró tus pecados. ¿Sabes? Cuando nosotros fallamos como padres, viene la culpabilidad. Viene el remordimiento. Yo nunca olvido cuando mi hija estaba embarazada. Y yo no sé qué sería, las hormonas. Mi hija estaba embarazada. Yo le dije, si tú te subes a ese carro y te vas manejando y yo ya no te quiero más en mi casa. Yo no sé por qué dije eso, porque yo sabía que después me iba a arrepentir. Pero en mi amargura, en mi frustración, mi hija no me hizo caso, se fue embarazada. Con mi nieta, que ahora la trae por ahí. Y yo nunca olvido esos días, uno de los días más tristes de mi vida. Yo no podía comer, yo lloraba. ¿Por qué había hecho eso con mi hija, con mi nieta? Y de vez en cuando siempre me vienen esos pensamientos de remordimiento, de culpabilidad. El día de hoy mis hijos quizás no tienen una vida que yo quisiera que ellos tengan. Ellos crecieron en otro contexto. Yo no era cristiano cuando yo estaba criando chiquitos a mis hijos. Yo era un hombre alcohólico. Yo dañé, afecté mucho sus vidas. Y hay veces viene culpabilidad a mi vida. Pero cuando leo las Escrituras y veo que el Señor es compasivo, misericordioso, que Él ya no recuerda mis faltas, que Él ya me perdonó, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Si Dios ya me perdonó por mis fallas como hombre, como padre, yo realmente me arrepentí con Dios, Dios ya me perdonó. Él ya no se acuerda más de mis pecados. Yo soy el que siempre me acuerdo, pero Dios ya me perdonó. Ya no debe haber culpa en mi persona. Porque Dios es lento para la ira, compasivo y misericordioso con aquellos que le temen, que lo respetan, dice el versículo 11. Con aquellos que son temerosos de Dios. ¿Y por qué Dios se compadece de nosotros? Porque recuerda, dice el salmista, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe que estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Somos seres imperfectos, débiles. Ahora, no justificamos esto para hacer cosas que no debemos hacer, pero nosotros somos personas imperfectas. Somos barros de vaso, como dice el apóstol Pablo, con un tesoro único que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Un día cuando Dios nos resucite de entre los muertos, entonces lo vamos a poder a Él alabar con todo nuestro ser y ya no vamos a luchar más con el pecado. Pero mientras esto suceda, nosotros somos seres imperfectos, somos del polvo. David hace una reflexión de la creación, del comienzo. Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y David nos dice que Dios es como un padre porque se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Así es Dios. ¿Sabes? Cuando los nietos van a venir a casa, la casa se transforma. Yo no sé qué hace mi esposa, la casa la transforma.
es una casa diferente. Y cuando vienen los nietos, terremotos. Pintan las paredes, el agua por todos lados, tiran aquí, saltan allá. Mi esposa y yo, nosotros no nos molestamos. Por el contrario, nos gozamos, nos alegramos. Y son niños, son chiquitos. Ellos a veces no saben lo que ellos están haciendo. Dios nos mira a nosotros como sus hijos, seres imperfectos, débiles. Él en su majestad nos mira a nosotros como seres imperfectos y se compadece de cada uno de nosotros. Porque Él sabe que nosotros estamos hechos del polvo, seres imperfectos. Versículos 15 al 16 dice: el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no lo reconoce. El hombre es como la flor del campo. Un día florece y por la tarde se marchita. Viene el atardecer lleno del sol, marchita la planta y la belleza de la planta se va con ella. Así es la vida del ser humano. Nuestra vida es breve, pasajera, fugaz. Los años se van rápido. Parece que el día de ayer nosotros teníamos 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60, 70, y estamos fuera de este mundo. Los años pasan volando. Es breve, a la luz de la eternidad de Dios. Y las Escrituras nos comparan a nosotros como hierba del campo. Una flor que un día florece, pero así como la flor florece, también de una manera rápida se marchita. Entonces Dios se apiada de nuestra fragilidad. Él tiene compasión de nosotros. Pero algo muy importante, versículos 16 y 17, dice: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, y de nuevo para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Dios le está hablando a sus hijos, aquellos que han decidido llamarlo Abba, Padre, aquellos que han decidido obedecer su palabra. Claro, y en el proceso cometen errores también, pero para estos que temen al Señor, que tienen reverencia por Dios, para estos, dice Él, su pacto, ¿sí?, es perpetuo. Se acuerda de sus preceptos para cumplirlos. Si Dios no cambia, de eternidad a eternidad, Dios es el mismo. Su carácter siempre ha sido igual. El apóstol Pablo dice que antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía. Dios sabía de nuestras imperfecciones y aún así Dios determinó adoptarnos, hacernos parte de su familia. Sin embargo, también David resalta la justicia y el carácter de Dios. Dios espera que nosotros seamos personas que le tengamos reverencia, personas que estamos dispuestas a poner en práctica su palabra, y de esta manera podamos experimentar las bendiciones de Dios. Entonces, cuando falles como padre, como hombre, recuerda que en Dios tienes a un Padre misericordioso que se apiada de ti, que tiene misericordia de ti. Si David reflexiona, dice: yo soy lo que soy gracias al perdón de Dios, gracias a que Él restauró mi vida, me devolvió la vida, gracias a que Él me ha dado una vida nueva, ha perdonado mis pecados, me ha librado de la muerte. Dios es misericordioso, compasivo, lento para la ira.
Si Dios tiene misericordia de mí, ¿sí?